Buenas tardes. Me da mucho gusto que nuevamente en un domingo usted y yo podamos encontrarnos. Creo que Dios quiere tener hoy un encuentro con usted. Y bueno, usted sabe que este canal de YouTube fue creado precisamente para eso, para que cada uno de nosotros pueda tener un encuentro con el Señor y un encuentro en el que Dios hable hoy. Y creo que una de las cosas que estamos enfrentando todos nosotros en este momento, además de la pandemia, es la situación económica. La situación económica que está golpeando nuestras vidas, que golpea nuestros hogares, que golpea todo lo que tiene que ver con nuestra existencia. Porque obviamente que es a través de la economía que usted y yo podemos comprar el alimento, comprar el vestido, pagar nuestra habitación o casa, pagar los medicamentos y los médicos, y todo necesita de recurso material. Y entonces es aquí donde de pronto cada uno de nosotros está enfrentando crisis económicas que están afectando toda nuestra vida. Pero muchos de nosotros todavía no conectamos al Dios Todopoderoso que menciona la Biblia con nuestra provisión material. Y entonces estamos afanados, angustiados, trabajando como locos, tratando de conseguir el dinero. Y en estos tiempos, como no es tan fácil tener un trabajo honesto, muchísima gente está cometiendo delitos para obtener dinero, para obtener los recursos materiales. Y gente que no tiene para comer está robando, está secuestrando, está teniendo negocios ilícitos y todo por conseguir el dinero que necesitan. Pero es entonces donde creo que Dios tiene palabra para nosotros hoy. ¿Cómo se relaciona la crisis económica y el poder de Dios? ¿O Dios solamente está ahí esperando en los domingos a que vayamos a la iglesia para tener un encuentro con Él? ¿O el Dios de la Biblia, el único y verdadero, quiere tener un encuentro diario con nosotros y que estemos conscientes y confiemos que Él proveerá para todas nuestras necesidades materiales? Quiero compartir con usted un pasaje que se encuentra en la Biblia, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, versículos del 14 al 21. Voy a leerlo y luego voy a compartirle la explicación de cómo este se convierte en el fundamento para el mensaje que tiene que ver con la crisis económica y el poder de Dios. Dice así: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían sus discípulos entre sí diciendo: dice esto porque no trajimos pan. Entendiendo Jesús les dijo: ¿qué discuten? ¿Porque no tienen pan? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tienen endurecido su corazón? ¿Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? ¿Y no se recuerdan? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogieron? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entienden? Mire, Jesús había hecho estos 2 grandes milagros delante de los ojos de sus discípulos. Había multiplicado unos pocos peces y unos pocos panes para alimentar en una ocasión a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Y en otra ocasión a 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Y a través de unos pocos peces y unos pocos panes. Es decir, los discípulos habían visto el poder de Dios multiplicando el alimento. Pero en ese momento, cuando ellos no habían llevado la comida para ese pequeño grupo de 13 personas, y Jesús está hablándoles de la levadura de los fariseos, ellos piensan que los está criticando porque no llevaron comida. Por eso les hace estas preguntas tan fuertes. ¿Por qué están discutiendo entre ustedes porque no tienen pan? Y mire, pensemos por un momento. ¿Por qué de pronto nos estamos angustiando, afanando y empezamos a discutir entre nosotros en familia porque no tenemos dinero para los recursos que necesitamos para nuestra supervivencia? Y dice el Señor: ¿todavía no entienden ni comprenden? ¿Aún tienen su corazón endurecido? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no oyen? ¿Ya no recuerdan? Tenemos algo que recordar. Creemos en un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo cree, pero además es un Dios que es dueño de este mundo, de la tierra y su plenitud. Es el Dios que es dueño del oro y la plata. Estoy diciendo cosas que afirman la palabra de Dios. A Él le pertenece todo lo creado. Y una tercera cosa que recordar: nuestro Dios es
proveedor, proveedor de sus hijos. Si usted conecta esas tres cosas, entonces se va a dar cuenta de que la crisis económica y el poder de Dios están estrechamente conectados, porque nuestro Dios, que es todopoderoso y que es nuestro proveedor, entonces resuelve nuestra crisis económica, nuestra necesidad material. Y por eso este domingo, Dios quiere que usted y yo escuchemos lo que Él habla hoy. Vamos a orar. Creo que nuestra fe va a ser desafiada. Y si no oramos, difícilmente responderemos con una fe demostrada con acciones. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias en este domingo por la bendición que nos has concedido de estar vivos. Sí, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, a pesar de todos los problemas, de todas las carencias, a pesar de todas las defunciones, seguimos vivos por tu gracia. Ayúdanos hoy a escucharte en este tiempo que vivimos, con tanta necesidad material, con trabajos que se han perdido, con empleos que se han perdido, con negocios que han cerrado, con la baja de ventas y la baja de ingresos económicos. Ayúdanos, Señor, a conocerte como el Dios todopoderoso, el poderoso Dios que es proveedor de los que le aman, proveedor de sus hijos. Y si este día alguien está observando este mensaje y no te ama o no es tu hijo, hazle un llamado para que sepa que lo que tú anhelas es recibirle en esa relación de amor con Él como Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, este domingo creo que va a ser un desafío para cada uno de nosotros. Yo no sé si usted ha perdido su empleo, si ha tenido que cerrar su negocio, o tal vez simplemente le bajaron el sueldo, cambió de trabajo o ha tenido menos ventas. Todos estamos viviendo situaciones económicas, pero mire, Dios tiene control de todas las cosas y nuestro Dios proveedor quiere que sepamos que las crisis económicas no destruirán a aquellos que confiamos en Él. Para ello, vamos a reflexionar en otro pasaje de la Escritura que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 9. 2 Corintios, capítulo 9. Y voy a invitarle para que podamos leer ahí, a partir del versículo 6 al versículo 15, pero por favor es importante que escuche con atención lo que Dios habla hoy. 2 Corintios 9, del 6 al 15. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará su sementera y aumentará los frutos de su justicia, para que estén enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Asimismo en la oración, de ellos por ustedes, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en ustedes. Gracias a Dios por su don inefable. Ese don inefable tiene que ver con dar. Y mire qué curioso que en este domingo donde voy a hablar de la provisión de Dios, de un Dios poderoso y proveedor, estemos también hablando de dar. Porque necesitamos conectar la provisión de Dios con el propósito por el cual estamos en este planeta. Y bueno, déjeme mencionarle en primer lugar algo muy importante que nos deja como enseñanza este pasaje. Dice ahí en el versículo que acabo de leerle, en el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Mire, hay una primera cosa que usted y yo tenemos que saber y que tenemos que creer.
Dios es poderoso. Dios es poderoso. Y en medio de cualquier crisis, puede ser una crisis de salud, una crisis familiar, una crisis nacional, puede ser una crisis económica o todas las crisis juntas, nuestro Dios es poderoso para que Él obre en todas estas situaciones que estamos enfrentando. Es decir, nuestro Dios no se limita al aspecto espiritual. Nuestro Dios obra en todas las áreas de la vida del ser humano porque para eso nos creó, para tener una relación con nosotros. Ahora yo quisiera preguntarle, ¿está usted batallando con el aspecto material? ¿Está teniendo necesidades económicas? ¿Su capacidad de ingresos es mucho menor que los egresos que tiene? Dios es poderoso y es poderoso para proveer. Aquí la pregunta es, ¿usted conoce a este Dios poderoso y proveedor? ¿Usted es un hijo, es una hija de este Dios poderoso y proveedor? Porque eso va a marcar la diferencia. Dios es poderoso para proveer. No solamente para llamarnos a una relación con Él, no solamente para resucitar muertos, no solo para sanar enfermos. Dios es poderoso para crear y usted puede ver todo lo que existe y ver en ello el poder de Dios. Pero ese poder extraordinario está al alcance de los que nos hemos rendido a Jesucristo para proveernos para nuestras necesidades. ¿Cree usted en un Dios poderoso? Y por favor, no vaya a responder como muchos responden. Sí, pero... No, aquí tenemos que responder con un sí o con un no. No podemos creer a medias. O creemos que es poderoso para proveernos o no le creemos. Y eso marca una gran diferencia. Quiero mostrarle en la Biblia el tamaño del poder de Dios para proveer. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se requieren cosas materiales? Como vestidos, como zapatos. ¿Puede Dios proveernos para ello? Mire lo que dice la Biblia aquí en Éxodo 12, 35 y 36. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Antes de salir de Egipto, mire qué curioso, Dios ya había preparado el corazón del pueblo egipcio para que aquellos a los que no querían dejar ir, les terminarán dando sus alhajas y sus cosas. ¿Cómo le hizo Dios? Porque Dios es poderoso. Dios puede mover a través de otras personas, proveernos a través de otras personas las cosas que usted y yo estamos necesitando. No todo necesariamente será con dinero. Dios usará a personas para bendecirnos, trayéndonos lo que nos está haciendo falta. ¿Nunca ha vivido esa experiencia? Ahora, mire también lo que dice en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 30. Por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el fuego, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Y dice el verso 31, no se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los que no son de Dios buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así es, está hablando específicamente de estas cosas, de las cosas materiales para nuestro sustento, el alimento, el vestido. Y el Señor nos dice, no se afanen. Si Dios alimenta a los animales, si Dios viste a las flores, ¿cuánto más hará por ustedes que son sus hijos? Eso es lo que estamos necesitando. Dios es poderoso para proveer para nuestras necesidades materiales. Pero mire, ¿qué es lo que nos está haciendo falta tal vez? ¿Pan?
¿No tenemos comida? En Éxodo 16 encontramos algo extraordinario de parte de nuestro Dios. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo les haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Y en el mismo capítulo 16 de Éxodo, pero en los versículos 14 y 15, dice, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová les da para comer. Pan del cielo, literalmente. Ahora yo no sé si usted piense o crea que Dios es tan poderoso como para que le caiga pan del cielo. Y ese es el problema, que no tenemos la fe, pero tiene el poder para hacerlo. Y si puede hacer caer pan del cielo, puede hacer que llegue a nuestra mesa a través de cualquier medio que Él quiera. Pero necesitamos confiar en Él. También podemos ver en Éxodo capítulo 17, versículos del 2 al 6, otra necesidad que Dios satisface porque es poderoso. Dice así, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué tientan al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma consigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberás el pueblo y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. No tenían agua y golpeando una roca salió agua. Poderoso es Dios. Sí, son historias que a nuestra mente y a nuestros ojos suenan increíbles, pero son historias ciertas de un Dios verdadero, de un Dios que es poderoso para proveer. Pero Dios es un proveedor tan extraordinario que también nos provee de una manera muy especial. Proveyó carne. Si usted lee en Números capítulo 11, llegó el momento donde el pueblo de Israel, al modo, empezó a quejarse de comer puro pan, puro maná. Y entonces querían comer carne. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Dios ahí en Números capítulo 11, del 4 al 32? Hizo que cayeran una multitud de codornices sobre el campo donde estaban ellos. Y comieron y comieron y comieron carne hasta que se saciaron, hasta que les hizo daño. Porque Dios es poderoso para proveer lo que necesitamos. Dios es poderoso incluso para proveer lo que queremos, pero no siempre lo que queremos es lo que necesitamos. Nuestro Dios es poderoso para proveer. Pero déjeme leerle unos pasajes más en 1 de Reyes, capítulo 17, versículos del 12 al 16. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Sigue hablando de nuestro sustento material. Dios es poderoso para hacer que de una pequeña vasija de harina y de una pequeña vasija de aceite podamos comer días y días y días y no se acabe. Ese es el Dios en el que usted y yo necesitamos confiar. Ese es el Dios proveedor. Pero mire, ahí mismo, pero ahora en 2 de Reyes capítulo 4, versículos del 1 al 7, leemos una historia muy semejante, pero que nos muestra que Dios también provee para que paguemos nuestras deudas.
Dice una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas todas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Dios es poderoso. Dios es proveedor. Así que Él puede hacer que de una pequeña porción de aceite podamos estar llenando 12 tinajas para poder venderlas, pagar las deudas y seguir viviendo con lo que sobra. Ese es el tamaño del poder de Dios, el Dios poderoso en el que creemos. Y bueno, ya comencé leyendo un pasaje que nos habla de otros 2 eventos, donde Jesús alimenta más de 5,000 personas en una ocasión, más de 4,000 en otra ocasión, con unos pocos cuantos panes y unos pocos peces. Porque nuestro Dios es poderoso para multiplicar el alimento que tenemos, el poco alimento que tenemos. El Señor es poderoso y poderoso es Dios. Yo no sé qué es lo que a usted le esté haciendo falta. No sé si es dinero para pagar sus deudas. No sé si es comida para su casa. No sé si es ropa para sus hijos. No sé qué es lo que le haga falta. Pero nuestro Dios conoce que tenemos necesidad de todas estas cosas y es poderoso para proveernos de cada una de ellas. Pero necesitamos conocer y creer a este Dios poderoso. Y mire, una última cosa. En Mateo 17, del 24 al 27, encontramos este relato. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas del impuesto y le dijeron, ¿su maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, antes de que él le hablara, y le dijo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Mire, hasta para pagar los impuestos, porque Jesús pagaba los impuestos. Pero ¿cómo proveyó Dios para el pago de los impuestos? De una manera extraordinaria. Le dijo a Pedro, ve a pescar y saca el primer pez que saques. Saca la moneda que está en su boca y con esa pagas lo tuyo y lo mío. Y así lo hizo Pedro y salió cierto. Porque nuestro Dios es poderoso para proveer todo lo que necesitamos, incluyendo el pago de los impuestos que debemos darle a nuestro gobierno. Este es el Dios práctico, real, todopoderoso, que puede proveer, pero necesitamos conocerle, necesitamos una relación real y personal con Él que nos ayude a vivir día a día confiando en el poder de Dios para proveernos de todo lo que necesitamos. Dios es poderoso para proveer. Tiene que conocerlo, tiene que creerlo, tiene que vivirlo en su propia experiencia. Dios ha sido muy bueno. Llevo muchísimos años al servicio del Señor. Y yo puedo contarle muchísimas historias de la provisión maravillosa y milagrosa, pero solamente le comento estos últimos 3 años que Dios me ha concedido estar de regreso aquí en La Paz. Solamente 4 meses pude conseguir un empleo que nos diera sustento. 4 meses, el resto del tiempo de esos 3 años, Dios de esta manera milagrosa nos ha estado sosteniendo a mí y a mi familia. ¿Y sabe por qué? Porque estamos confiando en Dios. Hacemos la parte que nos toca, seguimos buscando la manera de servir, de ayudar, y Dios provee, porque Él es poderoso. Por eso el pasaje de 2 Corintios capítulo 9 se vuelve realidad para usted, se vuelve realidad para mí. Y poderoso es Dios
Poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Y esto es lo siguiente que quiero mostrarle en este hermoso pasaje de 2 a los Corintios, porque Dios no solamente es poderoso para proveer, Dios es poderoso para abundar el corazón, para llenar el corazón. ¿De qué? De su gracia. Sigue diciendo el versículo, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Así que mire, el poder de Dios nos llega y nos alcanza no solamente para proveernos, sino también para transformar nuestro corazón. Y eso, es decir, mucho más que una provisión material. Yo no sé cómo es su corazón. Yo no sé si es una persona materialista, si lo único con lo que sueña es tener posesiones, vivir bien, que no le falte nada. Yo no sé si usted tiene un corazón cerrado a ayudar a los demás porque se preocupa por usted. Todos tenemos necesidad, pero la mía es más importante, ¿no es cierto? La mía, la de mi familia. Y entonces en momentos como este que vivimos de crisis económica, se nos olvida que Dios tiene poder para tocar nuestro corazón y transformarnos en personas que puedan ayudar a otros. Porque necesitamos comenzar a dejar de mirar solo hacia nuestra vida y nuestras necesidades y comenzar a ver a los que nos rodean. La gente se sigue enfermando, la gente sigue muriendo, la gente sigue necesitando medicamentos, sigue necesitando comida. ¿Y por qué no? Dios, que es poderoso para proveer, como ya lo hemos visto, puede usar su vida, puede usar su corazón, puede usar lo mucho o lo poco que le da para que abunde en su corazón el anhelo de compartir a otros para sus necesidades. Es la manera como Dios obra. Muchas de las cosas que yo le comento que he vivido, la provisión maravillosa de Dios ha sido a través de personas. Personas que sin habernos visto durante tanto tiempo, de pronto supieron de nuestra enfermedad de COVID y vinieron a traernos alguna ofrenda, nos vinieron a regalar medicamentos, nos vinieron a traer alimentos preparados. Porque Dios es poderoso para proveer, pero también para tocar el corazón de otras personas para que ayuden. Y Dios tiene el poder para tocar su corazón, sí, el de usted, para que usted también, aún en medio de sus propias carencias y crisis económicas, sea un instrumento del poder de Dios. Porque en medio de la crisis económica, el poder de Dios sigue obrando para satisfacer necesidades. Y esta bendición se hace aún más grande, porque dice que Él es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Es decir, Él logra que nuestro corazón le dé a quienes no lo merecen, porque no estamos hablando de ayudar a nuestras familias o a nuestros amigos o a la gente más amada. Ayudar a los necesitados que a veces ni conocemos, incluso que a veces ni lo merecen. Pero esa es la gracia. Y Dios es poderoso para hacer que en mi corazón se llene de gracia, de la gracia de Dios, para bendecir a quien no se lo merece, para ayudar al que no se lo merece, para proveerle de lo que necesita al que no se lo merece. Pero note lo que dice el pasaje, para que abunde en vosotros toda gracia. Esto significa que siempre tendremos lo suficiente para bendecir, además de para satisfacer nuestras necesidades, para bendecir. No dice que nos sobrará, pero sí afirma que tendremos siempre. Poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para buenas obras. El Señor está dando una promesa en medio de esta invitación a compartir, que nada nos faltará en todo lo que necesitamos, que tendremos todo lo suficiente. Sí, no está diciendo que acumularemos y amontonaremos refrigeradores y alacenas, que tendremos cuentas inmensas en el banco. La única cuenta bancaria que vale la pena tener llena es la del cielo, ya lo compartí con usted hace una semana. Así que usted y yo necesitamos creer en este Dios todopoderoso, que es tan poderoso que también puede transformar mi corazón, puede transformar su corazón para que podamos ser bendición a quien lo necesite, sin que nos falte nada, que seamos un medio para bendecir a otras personas. Y tal vez usted diga, oiga, este mensaje ya se tergiversó. Estábamos hablando de mi necesidad.
Y estábamos hablando del poder de Dios para resolver las crisis económicas que yo estoy viviendo. Déjeme decirle algo. Es que las crisis económicas no son solo suyas. Nuestro país vive una crisis económica. El mundo vive una crisis económica. Y el Dios Todopoderoso que creó este mundo, que creó cada nación y que creó cada familia, que creó a cada persona, el dueño de este mundo, de la tierra y su plenitud y de todos los que en él habitan, como dice el Salmo 24, quiere proveer para todos. Pero lo más especial es que quiere usarle a usted para proveerle a alguien más, para ayudar a las necesidades de alguien más. ¿Y entonces qué pasa con mis necesidades? Dice el Señor, para que teniendo en todas las cosas, escúchelo, en todas las cosas, todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Usted tendrá lo que realmente le hace falta y tendrá además para hacer buenas obras, para ayudar a otras personas en sus necesidades. Solamente recuerde, el Señor en su palabra nos afirma que Él es el dueño de toda la tierra y su plenitud, del mundo, es decir, de lo que hay en la tierra y los que en él habitan, los que habemos en la tierra. Dios es dueño de todas las cosas. En Ageo nos dice claramente, mía es la plata, mío es el oro. Es decir, todas las cosas materiales, todo el dinero del mundo realmente le pertenece a Dios. Él es el dueño del alimento, Él es el dueño del vestido. Él provee para todas esas cosas. Ahora, ¿qué es lo que realmente necesitamos? ¿Qué es realmente lo que necesitamos? Porque el Señor nos dará suficiente. Tendremos en todas las cosas lo suficiente por el poder de Dios. Pero la transformación de nuestro corazón, ese milagro también tiene Dios el poder para hacerlo. Si usted ha sido una persona egoísta, que solo piensa en usted, deje que Dios transforme su corazón. Usted ábralo para que Él lo transforme. Con todo ese poder para proveer y todo ese poder para cambiar, usted puede convertirse en un instrumento de bendición para satisfacer a otros. Poderoso es Dios para proveer. Poderoso es Dios para transformar mi corazón y hacerlo un corazón dadivoso. Ahora tal vez usted diga, yo no tengo problemas con eso, pero mi esposo es otra cosa, mi esposa, mis hijos, mis padres son egoístas. Dios tiene poder para transformar ese corazón. Y usted, su familia, pueden convertirse en una bendición. Cuando Dios llamó a Abraham para comenzar su pueblo, allá en Génesis 12, Él le hizo la promesa que le haría padre de una gran nación. Y dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo no sé si usted lo ha creído, pero estamos en este mundo para ser bendición. Es la razón de nuestra existencia. Y nuestras necesidades materiales y nuestras crisis económicas surgen para que nos conectemos con el poder de Dios y podamos ser bendición a otros. Pero lo que tiene que cambiar primero es nuestro corazón. Y no hay corazón tan duro que Dios no pueda cambiar. Él nos promete en su palabra, yo quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Tal vez ahí comienza el problema. Tal vez sus crisis económicas, sus carencias, su pobreza material está en su corazón. Recuerde lo que dijo el Señor Jesucristo. Donde estuviere su tesoro, ahí estará su corazón. ¿Por qué no cambia hoy su corazón? Con el poder de Dios que puede hacerlo. Antes de pensar en lo que le está haciendo falta y que Dios puede proveerle, pídale que le provea de un nuevo corazón. Un corazón dispuesto a bendecir a otros. Y se convertirá usted en una extensión del amor de Dios, de la provisión de Dios. Porque eso me hace llegar al último punto que debo compartir en esta tarde de domingo. Y es que el poder de Dios no solamente provee, también cambia nuestro corazón. Pero lo que también tenemos que ver y que nos muestra el pasaje de 2 Corintios capítulo 9 es que Dios tiene propósito para proveernos. Nos provee con propósito. ¿Cuál es el propósito? Bueno, lo dice el mismo versículo 8 de 2 Corintios capítulo 9. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia. Aquí viene. A fin de que, ¿sabe qué significa esto?
¿A fin de qué? Está hablando del propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Con qué propósito estará usando su poder para proveernos y estará usando su poder para transformar nuestro corazón? A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Ese es el propósito. Hacer buenas obras. En Efesios 2:10, el Señor nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Mateo 5, en el Sermón del Monte, nos afirma que nosotros somos la luz del mundo y que somos la sal de la tierra. Y dice que hagamos buenas obras para que la gente de este mundo vea nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Este es el propósito. El propósito de las crisis económicas. El propósito de la provisión poderosa de nuestro Dios. El propósito de la transformación poderosa de nuestro corazón. El propósito es amar, hacer buenas obras, bendecir a los necesitados, ayudar a los pobres, alentar a los de poco ánimo, ser un instrumento de provisión para otros. Y créame, no tenemos que ser ricos o millonarios, no tenemos que tener de sobra para ayudar. Porque si Dios es poderoso para proveer milagrosamente, si Dios es poderoso para transformar mi corazón y hacer que de él abunde demasiada gracia, entonces tiene poder para que a mí no me falte nada en todo lo que realmente necesito. Y además, para toda buena obra. Y no dice aquí que para una obra buena al día, porque luego nos conformamos con eso, ya hice mi buena obra del día. Dice para toda buena obra. Para eso nos provee. Para eso hace que abunde en nuestro corazón toda gracia. Para que abundemos en toda buena obra. Y usa la misma palabra, abunden, para que abunden. ¿Escuchó bien? ¿Sí escuchó bien? ¿Para qué usa Dios su poder para proveerme abundantemente? ¿Para qué usa Dios su poder para proveerme lo que realmente necesito? Para que yo abunde para toda buena obra. Estamos aquí para bendecir al mundo, para bendecir la obra de Dios, para bendecir a los necesitados, para bendecir a los países que están sufriendo. Usted y yo necesitamos ese corazón. Usted y yo necesitamos el poder de Dios. Usted y yo necesitamos vivir el propósito por el cual Dios nos crea, nos forma, nos llama, nos bendice y nos suple para nuestras necesidades. ¿Cuál es su propósito? Que seamos bendición. Que seamos bendición. Y dice el Señor, si usted recuerda lo que leí en el pasaje, 2 Corintios capítulo 9, más adelante. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará su sementera y aumentará los frutos de su justicia, para que estén enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Esa es la razón. Conecte entonces la crisis económica y el poder de Dios. Conéctese con el poder de Dios para que no le falte nada. Conéctese con el poder de Dios para que Él transforme y le dé un corazón que abunde en gracia. Y conéctese con el poder de Dios para que usted sea un instrumento para llevarle a los necesitados lo que necesitan. Dios es poderoso, superpoderoso, todopoderoso para hacerlo. Para hacer las tres cosas. Este es el Dios que me sostiene. Este es el Dios que quiere sostenerle a usted. ¿Cuál es su crisis económica? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su gran problema material? Dios es poderoso para hacer que abunde en usted toda gracia, con el propósito de que sin que le falte nada en todo lo que usted realmente necesita, abunde para hacer cosas buenas a los que lo necesitan. Este es el plan de Dios en medio de las crisis económicas. Y todo termina en acciones de gracias a Dios, porque sigue diciendo aquí, que esto produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y dice el versículo 12, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios.
Dice, por la experiencia de lo que ustedes dan, glorifican a Dios porque ustedes obedecen a Cristo. Y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Y por eso termina el pasaje diciendo, gracias a Dios por su don inefable. ¿Y sabe cuál es ese don maravilloso, inefable y extraordinario? Dar. Qué curioso. Tal vez estábamos esperando escuchar un mensaje de recibir. Y creo que sí lo he mencionado. Pero el propósito final es que todo lo que recibamos sea para cumplir los propósitos de Dios. Bendecir a los demás. Lo dijo el rey David, un hombre poderoso, rico, millonario. Señor, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Abramos nuestros ojos. Hay necesidad en el mundo, a las familias que nos rodean, en nuestra comunidad, gente realmente necesitada. Conectemos nuestra carencia económica con el poder de Dios y convirtámonos en el medio para satisfacer esas necesidades. Vamos a Dios, ¿qué le parece? Yo no sé si ahorita usted esté sufriendo por cosas que realmente le faltan. Medicamentos, comida, vestido, un techo, un auto. O tal vez es dinero para pagar sus tarjetas, sus deudas, la renta. El Señor dice, yo soy dueño de todo eso. Confía en mí. Conecta tu necesidad con mi poder, dice el Señor. Y yo haré no solamente que no te falte nada, sino que haré que tu corazón sea tan abundante en gracia que estarás cumpliendo mis propósitos de bendecir a otros. Vamos al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde nos acercamos primeramente, sí, Señor, con nuestra necesidad. Tú sabes, Señor, lo que me hace falta. El dinero, el efectivo, el material, la comida, el vestido, tú lo sabes. El dinero para las medicinas, para los médicos, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes todo. Y tú eres poderoso. Poderoso para satisfacer todas esas necesidades. Señor, ayúdame a creerlo primero. Ayúdame a creer quién eres tú y todo el poder que hay en ti para hacer esas cosas extraordinarias. Multiplicar el alimento, sacar agua de la roca, que caiga carne y pan del cielo. Señor, ayúdame a creer que puedes multiplicar el aceite y la harina que tengo, lo poco que tengo para satisfacer mi necesidad, pero también para bendecir a otros. Que puedes proveerme para pagar mis deudas, que puedes proveerme para pagar mis impuestos, que puedes proveerme, Señor, y que todo ello tiene un propósito. Ayúdame a entender que tú quieres que yo sea una extensión de tu amor y de tu misericordia y de tu gracia. Así que, Señor, sí, satisface mis necesidades materiales. Por favor, suple para mis necesidades materiales. Pero también cambia mi corazón. Ayúdame a quitar el egoísmo, ayúdame a quitar el ego. Y ayúdame a ver las necesidades de los demás, Señor. Y si tú quieres que yo sea un instrumento de gracia para ellos, aquí está mi vida. Dame para que abunde para bendecir a otros. Y ayúdame, Señor, para que mi mente cambie de ser materialista a ser una mente que confía en el Dios que es poderoso. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora debo decirle que usted necesita una relación con Dios. No solamente es que vaya y le pida y que le diga, dame mucho para darle a los demás. Dios quiere cambiar su corazón y solo lo hace cuando nos rendimos ante Él. Somos pecadores, somos imperfectos, pero Dios puede llenarnos de Él. Venga a Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados, tenga un encuentro de salvación con Él y conviértase en un instrumento para cumplir sus propósitos. Estamos viviendo crisis económicas, pero también estamos viviendo en un mundo que le pertenece a un Dios que es poderoso para proveer, para cambiarnos y para bendecir a otros. Soy el pastor Alejandro Varela, desde La Paz, Baja California Sur, caliente Paz, Baja California Sur. Le mando un fuerte abrazo y orando por usted, que en medio de estas crisis económicas que estamos viviendo, usted y yo veamos, experimentemos y seamos instrumentos del poder de Dios. Le espero el próximo domingo, último domingo de agosto, si Dios nos presta vida y salud, para que volvamos a escuchar lo que Dios habla hoy en un encuentro genuino con Él. El Señor le bendiga.